sus asientos. Vamos a dar inicio. Muy buenos días. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, así como la audiencia que nos sigue en las plataformas digitales, para escuchar y participar en la conferencia titulada Felipe Carrillo Puerto, que disertará nuestro distinguido anfitrión, doctor Armando Bartra. Y para iniciar este evento, permítanme presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. Está con nosotros el diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa. Nos acompaña también la diputada Cintia Valenzuela Langarica. Diputada Gloria Imelda Félix Niebla. Diputado Sergio Mario Arredondo. El diputado Ambrosio Chávez. Agradecemos también la asistencia de autoridades de los 3 ámbitos de gobierno del Estado de Sinaloa. Apreciamos también la presencia de historiadores, de estudiantes de diferentes niveles y académicos que nos acompañan esta mañana. Para que nos dirija un mensaje de bienvenida, cedemos el uso de la voz al diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la mesa directiva de este Congreso. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. La verdad es que cuando supe de que tendríamos esta importante plática, me preparé como unos 4 o 5 días para tratar de hacer un documento que estuviera a la altura de quien hoy nos acompaña y nos va a dar una verdadera cátedra. Pero la verdad es que no valdría que yo les quite tiempo y le quite tiempo al doctor Armando Bartra para que él sí diga lo que todos venimos a escuchar. Entonces, solamente voy a brevemente, porque eso sí no pudiera dejar de hacerlo, decirles que sin duda Armando Bartra es un fundador de ideas y de escuelas de pensamiento. Para estados como el nuestro, fue esclarecedor su trabajo teórico sobre el hombre del campo. Armando Bartra forjó una línea de reflexión fundamental para el análisis de la realidad mexicana y la de los países con economía agraria y rural. La escuela del pensamiento que se denominó campesinista tiene sus pilares en Armando Bartra. El doctor Bartra ha hecho una enriquecedora aportación a la explicación sobre quiénes son los campesinos y cuáles son sus luchas. En la universidad de muchos países se estudia su obra, se construye el debate que significó la izquierda mexicana. Su libro, La explotación del trabajo campesino por el capital, es una obra seminal que marcó el estudio del campo en los últimos 45 años. Estamos, pues, ante un gran tema de la historia nacional, Felipe Carrillo Puerto, y con un gran pensador de la realidad mexicana, Armando Bartra. Estoy seguro que cuando terminemos de escucharlo, todos vamos a tener grandes herramientas para interpretar, conocer, pero sobre todo para transformar la realidad social de Sinaloa y de México. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos y bueno, ahora sí, a lo que todos venimos. Muchas gracias, doctor, esta es su casa. A continuación, me permitiré presentar una breve semblanza del doctor Armando Bartra Vergés, nuestro conferencista invitado. Él es especialista en Sociología y Desarrollo Rural. Tiene estudios en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de la Facultad de Economía, UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Maestría en Antropología Social y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, Asociación Civil. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en la licenciatura en Sociología y el posgrado en Desarrollo Rural.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. En 2011 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es autor de más de 30 libros y cerca de 300 artículos periodísticos de análisis y de divulgación. Sus temas abarcan el amplio espectro de las ciencias sociales, con mayor énfasis en los procesos del campo y de los campesinos en México y Latinoamérica, siendo uno de los que ha caracterizado a los sujetos campesinos, así como a los originarios del continente como clase social. Es momento de escuchar la exposición de la vida y obra de Felipe Carrillo Puerto por el doctor Armando Bartra. Adelante. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos, a todas. Me da un enorme gusto estar aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa, aquí en el noroeste del país. Yo vengo de la Ciudad de México, yo soy chilango, allá hace frío, por cierto. Mucho frío. Y me da gusto más todavía estar aquí en la Cámara de Diputados. No es la primera vez, es la segunda vez que estoy aquí, para acontecimientos que a mí me parecen importantes. El primero fue poner en letras de oro el nombre de un sinaloense ilustre, Arnoldo Martínez Verdugo. Aquí tuve yo una plática. Y ahora no en letras de oro, pero sí el reconocimiento a un yucateco ilustre, en este caso a Felipe Carrillo Puerto, junto con Rafael Buelna, porque se trata, y me parece muy pertinente, de reconocer el aporte y la trayectoria de personajes de nuestra historia, cuya trayectoria, cuya vigencia, cuya personalidad ha estado vinculada con las regiones. Hay personajes que son de la nación entera, aunque tengan un origen y un movimiento regional. Hay otros que también son nacionales, yo creo, como Buelna, como Carrillo Puerto, pero que hay que reconocerlos en su aporte en sus respectivas regiones. Me parece pues excelente lo que acabamos de ver, un homenaje compartido de un sinaloense y un yucateco aquí en el Congreso 64, legislatura, si no estoy equivocado. Entonces, y sin más, después de agradecer la posibilidad de estar de nuevo aquí, disfrutar del calorcito y salir del frío de esa lluviosa Ciudad de México, voy a entrar un poquito en materia. Felipe Carrillo Puerto es mi tema, no voy a hablar de Buelna, estaría fuera de lugar. Felipe Carrillo Puerto quizás es un nombre que ya ustedes, muchos de ustedes, conocen, manejan, ubican, pero no es de los más destacados de la historiografía mexicana de la Revolución de 1910. Cuando uno piensa en los líderes de representación popular, cuando uno piensa en los dirigentes políticos sociales que realmente representaban los intereses de las mayorías trabajadoras en los tiempos de Porfirio Díaz y durante la Revolución, piensa en 3 o 4 figuras señeras. Piensa evidentemente en Ricardo Flores Magón, que aunque no estuvo físicamente desde el estallido de la Revolución, es un precedente sin el cual no hubiera habido la Revolución de 1910, aunque él estuviera en el exilio por esos años. Sin duda, 2 grandes protagonistas de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, Francisco Villa, y no mucho más, porque podemos hablar de personajes políticos de enorme trascendencia, de enorme importancia, Madero, sin duda, Obregón, Carranza, Calles, pero no de liderazgo popular, no de representación popular. Y sin embargo, Felipe Carrillo Puerto es mucho menos conocido. Digamos, Zapata, Emiliano Zapata, al frente de un ejército, el Ejército Libertador del Sur, un ejército de base comunitaria, campesinos indígenas mayormente náhuatl del centro del país, centro-sur del país, no solamente Morelos, sino también Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Puebla. Francisco Villa, más cercano a ustedes por su ubicación en esta Aridoamérica que compartimos hoy. Francisco Villa al frente de otro ejército, no un ejército de base comunitaria, un ejército más bien de base ranchera y de trabajadores, pero un ejército militarmente mucho más poderoso y efectivo todavía que las semiguerrillas de Emiliano Zapata, Francisco Villa y la División del Norte. 2 ejércitos, 2 líderes, 2 participaciones fundamentales en la Revolución, centro, sur y norte.
Y Felipe Carrillo Puerto no encabeza un ejército, Felipe Carrillo Puerto no tiene gente armada detrás de él, no muchos, no de manera significativa. Felipe Carrillo Puerto lo que encabeza no es un ejército, no es el Ejército Libertador del Sur, no es la División del Norte, es un partido. No un pequeño partido, no un partido político, no un partido de esos partidos trampolín para llegar a la gobernatura, que desde entonces, desde los tiempos de la Revolución, estaban surgiendo. Un verdadero partido de masas, lo que hoy llamaríamos en algunos ámbitos de la política un partido movimiento, un partido no con unos cuantos cientos de militantes, con unos cuantos miles de militantes, no con unas cuantas decenas de miles de militantes. Se habla de 70.000 militantes en un partido de un Estado, de una entidad federativa, del Estado de Yucatán, que no era tan grande en términos poblacionales. La mayor parte de los trabajadores del campo yucateco participaban en este partido. Participaban en el partido no solo como militantes políticos, sino como parte de ligas de resistencia. Esa era la base gremial del partido, las ligas de resistencia. Entonces, un partido, las ligas de resistencia, son la palanca política para hacer una transformación en el sureste, diría yo, porque se extiende a Quintana Roo y a Campeche, pero sobre todo en el estado de Yucatán. ¿Por qué Felipe Carrillo Puerto ha tenido menos visibilidad que otros protagonistas como los que yo acabo de mencionar? No solamente porque no encabeza un ejército, no solamente porque no gana grandes batallas militares, sino quizás y sobre todo porque Felipe Carrillo Puerto proviene y milita, y su tiempo más destacado ocurre en la entidad federativa de la que él es originario, Yucatán, él es motuleño, o en la península de Yucatán, en todo caso, es decir, en el sureste. Y somos, quierase que no, un país centralista, un país que mira las cosas desde el centro, y en el caso de la revolución, claramente y legítimamente, desde el centro norte. Miramos la revolución desde donde decimos ocurrió realmente la revolución, el norte y el centro. El centro-sur, pues, el centro hasta donde llegó el zapatismo. Y esto es verdad, la revolución de algún modo se origina, de algún modo se despliega, tiene sus grandes batallas en el centro, sur y sobre todo en el norte del país. Pero el sureste no es una zona a la que llegue la revolución como de rebote o como de refilón, sino que es un lugar donde ocurre una revolución auténtica. De eso trataré de hablarles en los siguientes minutos. Y ahí es donde el protagonismo de Felipe Carrillo Puerto destaca. La otra cuestión quizás importante, hoy es importante plantearlo en estos términos, es que los otros revolucionarios, salvo Ricardo Flores Magón, que lo intenta pero no tiene éxito en sus alzamientos militares, en los intentos desde 1906 de desatar la guerra contra la dictadura de Porfirio Díaz, pero salvo Flores Magón, el resto de la revolución propiamente dicha, después de 1910, va a ser una gran guerra, una guerra campesina, una guerra con muertos, con cientos de muertos, miles de muertos, decimos 1 millón de muertos. En Yucatán, en cambio, es una vía pacífica. En Yucatán, en cambio, la revolución, y es una revolución, sin duda es una revolución, trataré de demostrarlo en unos minutos más, se hace con un derramamiento de sangre, diríamos, relativamente moderado, modesto. Hay muertos, sin duda, hay gente que da la vida en esa lucha, hay gente que es perseguida, que es acosada, que es asesinada, pero esto no es lo dominante, no es el 1 millón de muertos, ni con mucho, no son las grandes batallas, ni con mucho. Bueno, Felipe Carrillo Puerto, como se enterarán ustedes al final, si es que no lo saben ya, es fusilado, o sea, hay sangre en ese acontecimiento revolucionario yucateco, pero no en la misma magnitud. Entonces, una revolución pacífica, una revolución en donde los revolucionarios se la pasan discutiendo en lugares como este, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados Federal, en la Cámara de Diputados local, ahí está Felipe Carrillo Puerto debatiendo, ahí están sacando leyes, una revolución que se hace en las cámaras de diputados, que se hace sacando leyes adelante, una revolución que se hace en las campañas electorales. El momento más importante de la revolución yucateca es probablemente el momento en que en una campaña electoral el Partido Socialista del Sureste le gana la elección al partido de la derecha en ese momento y Felipe Carrillo Puerto llega a la gubernatura no a través de una fuerza militar, no respaldado por un ejército, llega a la gubernatura con votos. Y si se puede llegar a la gubernatura con votos, caramba, vamos a hacerlo con votos. No hay que desechar la alternativa zapatista, no hay que desechar la alternativa villista, pero si en Yucatán se podía hacer una revolución pacífica, qué bueno que se hizo. Es una experiencia que hay que recoger. Una revolución que utiliza los espacios de las instituciones, que utiliza el legislativo, que utiliza las elecciones, que crea partidos y que gobierna. Bien, esto es un poco el contexto en el que se da este personaje. Y la revolución yucateca es también poco reconocida como tal, porque es una revolución
extemporánea y excéntrica. Extemporánea, ¿por qué? Si a ustedes les pregunto, y a cualquier chavo de la primaria o de la secundaria, ¿cuándo empezó la Revolución Mexicana? En 1910. ¿Cuándo terminó? En 1917. ¿Por qué terminó en 17? Porque en 17 se firma la Constitución, termina la Revolución. Pues no. En el sureste, en particular en Yucatán, la parte más intensa, más aguda, más transformadora, más revolucionaria de la revolución, valga la redundancia, es de 1917 en adelante, diríamos de 1917 a 1923 inclusive, que es el tiempo en que gobierna Felipe Carrillo Puerto, me refiero hasta 23 porque después lo matan. La revolución ocurre fuera de tiempo. Para entonces, ¿ya qué andan haciendo la revolución los yucatecos? La revolución ya ocurrió. Ya tenemos una nueva constitución, ¿a qué le tiran? Pues sí, pero en Yucatán las cosas siguen igual, en Yucatán siguen las haciendas prácticamente esclavistas, en Yucatán sigue gobernando una oligarquía. En Yucatán hay que hacer la revolución y se hace después de 1917. No todo, hace mucho antes, sí, Alvarado es un personaje muy importante del que no podré hablar hoy, pero la parte más radical de la revolución, la parte más visionaria de la revolución, se hace después del 17. Es pues extemporánea y es excéntrica. ¿A quién se le ocurre andar haciendo la revolución en el extremo sureste? Digo, para ir a Mérida, Yucatán, desde la Ciudad de México, te llevaba 2 semanas, ¿no? Llegaban las cosas más fáciles de Cuba, por ejemplo, los periódicos llegaban de Cuba. Yo tengo entendido que Felipe Carrillo Puerto se enteró de la muerte de Emiliano Zapata por un periódico cubano, ¿no? Es decir, Yucatán, la península y el estado de Yucatán estaban muy lejos del centro del país. Una revolución que se hace fuera del centro, no se hace en el centro y centro norte, y que se hace fuera de tiempo, es una revolución que pasa desapercibida. No debiera ser. Por lo demás, Yucatán no era un estado, no era una región exótica, sino que era el reflejo del porfiriato. Era la versión, digamos, sur-sureste, la versión extremo sureste de Porfirio Díaz. Si el país se caracterizaba con diversidad, con heterogeneidad, pero en gran medida se caracterizaba por el latifundio, por la hacienda, por la finca, por la gran plantación, con trabajadores acasillados, con trabajadores explotados, con trabajadores sometidos. Si era pues esta combinación de modernidad, porque a veces esta agricultura era intensiva y a veces era exportadora, pero las relaciones laborales eran rústicas, eran primitivas, eran brutales. Esto que caracterizaba al porfiriato es exactamente lo que se presenta en Yucatán. Lo que se presenta en Yucatán es una oligarquía, la llamó casta divina Salvador Alvarado, una oligarquía que dominaba al estado de Yucatán y de hecho a la península de Yucatán a través de la propiedad de la tierra, a través del aprovechamiento de los suelos de Yucatán para un monocultivo, el monocultivo del Enequén, un monocultivo agroindustrial, un monocultivo que se utilizaba fundamentalmente para obtener una fibra que tenía un alto valor en el mercado mundial para hacer cuerdas, para hacer mecates y que se exportaba. Era pues Yucatán un estado monocultor, un estado agroexportador, agroindustrial, porque la fibra había que procesarla. Y si ustedes comparan esto con lo que era Morelos, el Morelos de Zapata, pues era más o menos lo mismo, nada más que en Morelos era la caña de azúcar, en Morelos eran las haciendas cañeras azucareras, y en Yucatán era el Enequén, el agave enequenero, y eran las desfibradoras de Enequén. Y oligarquías, la oligarquía que dominaba en el Morelos y la oligarquía que dominaba en Yucatán. En cuanto al régimen político, una dictadura continuista. Si en México el país entero era Porfirio Díaz, allá era Olegario Molina. Olegario Molina era el Porfirio Díaz de Yucatán. Olegario Molina era una gente que se repetía en el gobierno, que trataba de elegirse una y otra vez y que luego, cuando él ya no podía quedaban sus personeros, quedaban las gentes que de él dependían. Un gobierno permanente, un gobierno antidemocrático, un gobierno reeleccionista y una oligarquía dominante en un estado monocultor que se dedicaba a la exportación para acabarla de amolar y relacionarla con el presente, una exportación dominada no por los propios exportadores, sino por las transnacionales, por una gran empresa en particular, la International Harvester. Este era el Yucatán de los tiempos de Felipe Carrillo Puerto. Y Felipe Carrillo Puerto, un joven que nace en Motul. Motul es hoy una ciudad pequeña. Era en ese momento quizás más importante todavía porque Motul era, como quiera que sea, el centro de la actividad enequenera de Yucatán, que nace pues en una pequeña ciudad donde había un par de cines, donde había un teatro, donde había un nuevo mercado moderno, donde había actividad económica importante. Es, sin embargo, hijo de un pequeño comerciante, de un comerciante ferretero, que tenía también un billar.
de una familia de 14 hijos, una familia muy, muy típica de la época, 13 hermanos, hermanos y hermanas, y por lo tanto una familia que no podía sostener a sus hijos para que estudiaran la primaria, la secundaria o algo más, y él es estudiante desde que termina la primaria y deja de ser estudiante para tener una actividad productiva. Felipe Carrillo Puerto, pues, es un chavo que no tiene la posibilidad de estudiar, ni el interés en estudiar escolarizadamente, aunque es quizás el más ávido lector de los personajes de la Revolución Mexicana que yo conozca. Y se afilia a la oposición, no podía ser de otra manera. Se afilia a una oposición que en Yucatán tiene una tradición también, una tradición que viene del liberalismo yucateco y que va a ser antireeleccionista en Yucatán. No quiero entrar en detalles en esto porque es una historia que ustedes pueden leer, pero diría yo que el antireeleccionismo yucateco, la postura de quienes se oponen a una dictadura ejercida por Olegario Molina y por sus personeros, no van a compartir el antireeleccionismo nacional de Madero. Entonces hay una cierta suerte de desencuentro entre el antireeleccionismo local, los que están en contra de la reelección de Olegario, y los que están en contra de la reelección de Porfirio Díaz. Incluso hay tentaciones entre los que están en contra de la reelección del cacique local, pues no ver tan mal que se reelija el cacique nacional si es que nos permite sacar de en medio el cacique local. No quiero entrar en detalles, es algo que quienes se dedican a la política lo van a entender bien. Hay contradicciones en Yucatán, contradicciones entre Yucatán y el centro, contradicciones entre los demócratas, contradicciones entre los antireeleccionistas de una o de otra facción. Y Felipe Carrillo Puerto está inmerso en esto, es un joven inquieto, es un joven que, como su padre, publica un periódico de oposición, un periódico antireeleccionista, un periódico antidictatorial, un periódico libertario, que se llama El Heraldo de Motul era él y en Motul lo publica, y que participa luego en un partido de centro, en un partido antireeleccionista, que trata de ganarle la elección por la buena al personaje posicionado como candidato por el dictador regional que es Olegario Molina, cosa que fracasa y se presentan alzamientos violentos en Yucatán, no el estallido de la revolución. Finalmente Porfirio Díaz es obligado a renunciar, Madero llega a la presidencia y en Yucatán llega a la presidencia un maderista ilustre, no porque haya hecho un gran trabajo en Yucatán, en realidad en Yucatán no tenía mucha aceptación y gobernó muy poco tiempo, que es Pino Suárez. Pino Suárez es gobernador de Yucatán durante un rato muy, muy corto, luego se va con Madero de vicepresidente y, como todos ustedes saben, es ejecutado por el levantamiento usurpador de Victoriano Huerta. En Yucatán, mientras tanto, se presenta una situación sorprendente que voy a tratar de explicarles muy brevemente para contar lo que verdaderamente me importa, y es que Felipe Carrillo Puerto está en la cárcel porque un maderista, por cierto, trató de matarlo, no por su cuenta, sino seguramente financiado por la oligarquía, por los ricos, por los enequeneros. Y él está en la cárcel durante casi 2 años, está en la cárcel 1 año y medio, en la cárcel de Mérida. Y cuando sale de la cárcel resulta que ellos habían estado luchando contra Madero, igual que Zapata, Emiliano Zapata en Morelos, había estado confrontado a Madero porque Madero era demasiado tibio, porque Madero no hacía lo que había prometido. Los yucatecos también estaban confrontados con Madero porque no hacía lo que había prometido. Y de pronto resulta que matan a Madero, resulta que en lugar de Madero ahora está un señor, Victoriano Huerta, y algunos antimaderistas piensan que Victoriano Huerta puede ser un aliado. No sé, alguien que aquí se dedique a la política, estamos en la Cámara de Diputados, no le ha de extrañar, si es el enemigo de mi enemigo, pues a lo mejor es mi amigo. Quienes hayan leído un poquito de historia de México dicen, pero ¿cómo alguien puede pensar en una alianza con Victoriano Huerta? Madero no acepta de ninguna manera el gobierno de Victoriano Huerta, aunque Victoriano Huerta le haya sacado de enfrente a Madero, con quien estaba combatiendo. Sí me explico. De pronto Carrillo Puerto se encuentra en un ambiente en donde sus amigos, sus compañeros de lucha, están coqueteando con un dictador, están coqueteando con un usurpador, están coqueteando con un asesino, y él no encuentra con quién hacer política en Yucatán. ¿Qué hace un joven radical en un momento difícil como este? Antimaderista, pero evidentemente no huertista. Pues buscar en dónde sí se está haciendo una revolución que no está ocurriendo en Yucatán y que no está ocurriendo en otros lugares del país. Y era muy fácil tomar la decisión en Morelos. Morelos era un lugar de haciendas, Morelos era un lugar de latifundios, Morelos era un lugar donde los campesinos se habían alzado, Morelos era un lugar donde los campesinos se habían opuesto a Madero,
pero donde los campesinos encabezados por Emiliano Zapata no habían caído en la trampa de como nos oponemos a Madero, pues ahora estamos con Huerta. Zapata decide que así como había combatido a Porfirio Díaz, así como después había combatido a Madero por tibio, ahora tenía que combatir al usurpador Huerta y había que seguir haciendo la revolución. Y Felipe Carrillo Puerto decide, la revolución está en el zapatismo de Morelos y hay que irse para Morelos. Y se va para Morelos. Y está en Morelos 1 año y medio, 2 años, desde el 13 hasta el 15 más o menos, combate en el Ejército Libertador del Sur, es coronel de caballería, y tiene además otras funciones muy importantes, como encabezar las comisiones agrarias, encabezar a los topógrafos, a los jóvenes agrónomos y topógrafos que están midiendo los terrenos que se devuelven a las comunidades. Es decir, aprende de una revolución campesina en curso que estaba ocurriendo en Morelos, y 2 años después se regresa a Yucatán. Y cuando se regresa a Yucatán se lleva una experiencia, la experiencia del zapatismo de Morelos, y se lleva también una consigna que sintetiza esa experiencia. La consigna que Felipe Carrillo Puerto se lleva de Morelos a Yucatán y que es la experiencia o la consigna que sintetiza la experiencia del zapatismo de Morelos es, obviamente, tierra y libertad. La bandera del zapatismo era tierra y libertad, de hecho se la habían pasado, se la habían prestado los magonistas, pero es otra historia. Pero Zapata se la apropia y no tiene problema en decir, sí, nuestra reivindicación es tierra y libertad. Felipe Carrillo Puerto dice, si en Morelos es tierra y libertad, en Yucatán también es tierra y libertad, vamos a ir a luchar por tierra y libertad en Yucatán, quitándonos de los engaños de que quizás Victoriano Huerta no sea tan malo como Madero, o sí. Y se regresa a Yucatán. Se regresa a Yucatán en un buen momento, donde hay otro personaje que ameritaría una historia, no otro corredor, porque ya tiene muchos en el país, que también es de por este rumbo, que es Salvador Alvarado. Salvador Alvarado había abierto las puertas de un cambio en Yucatán, pero él era una persona que no creía en una transformación mucho más profunda. Era una gente del norte, tenía una visión muy diferente de lo que podía ser una transformación en el sureste del país. Sin embargo, abre puertas, y cuando Felipe Carrillo Puerto se da cuenta de que hay un hombre, gobernador militar, gobernador provisional en Yucatán, que está haciendo cambios, decide irse a Yucatán. Lo primero que sucede es que el gobernador lo mete en la cárcel, porque era sabido que Felipe Carrillo Puerto era zapatista, y el zapatismo estaba combatiendo en ese momento a Salvador Alvarado, que venía de parte de Carranza. Estos son chismes políticos que no tiene sentido contar. Lo que importa es que Salvador Alvarado, que era carrancista y antizapatista, pero que finalmente un tipo sensible, dice, ¿tú hablas maya? Sí, hablas maya. ¿Tú conoces Yucatán? Sí, conozco Yucatán. ¿Estás dispuesto a trabajar en organizar a los campesinos? Estoy dispuesto a trabajar en organizar a los campesinos. Pues vente para acá. No me importa que vengas del bando zapatista anticarrancista, vamos a hacer trabajo juntos en Yucatán. Y lo hacen, la unidad en torno a un proyecto, el proyecto de organizar a los mayas yucatecos esclavizados por la casta divina. Y Felipe Carrillo Puerto se incorpora a un partido, en ese momento era el Partido Socialista de Yucatán, el Partido Obrero de Yucatán, el Partido Socialista Obrero de Yucatán, luego el Partido Socialista de Yucatán y luego el Partido Socialista del Sureste, y a lo mejor cambié las siglas. Y inicia una carrera política de la cual voy a contar sintéticamente algunas cosas, porque no tiene caso irme por la anécdota. Lo que va a hacer Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, en un proceso más político que militar, y en un proceso que se inicia un poco tarde, que se inicia a partir de 1915-16, que él regresa a Yucatán y que tiene su momento más fuerte en 1917-1923, es una serie de revoluciones. No se podía en Yucatán hacer un cambio sin una revolución agraria. Lo que había aprendido Felipe Carrillo Puerto en Morelos es que a los campesinos, a las comunidades, a los indígenas, en el caso de Morelos, náhuatl, en el caso de Yucatán, mayas, la reivindicación fundamental era devolverles la tierra que les había sido usurpada. Alvarado pensaba que podía haber una relación, diríamos, justa, equitativa, entre los trabajadores de una finca enequenera y el dueño de la finca, que entre el trabajo y el capital podía haber armonía. Él pensaba eso, estaba convencido de eso, no era una manera engañosa de decir las cosas. Él creía honestamente que con la organización de sindicatos podía imponérsele al hacendado, que era el patrón, una relación sensata entre él y sus trabajadores. Trabajadores que eran esclavos, trabajadores que estaban sometidos a castigos corporales, trabajadores que no tenían ningún tipo de derecho, trabajadores que eran ofendidos porque hablaban maya, es decir, trabajadores que estaban en calidad
ni siquiera de siervos, sino de esclavos. Y Alvarado creía que podían liberarse por la vía obrera. Vamos a volver los obreros sindicalizados. Eso creía él, y era honesto en esa convicción. No era posible. Felipe Carrillo Puerto, que venía de Morelos, se había dado cuenta claramente de que los campesinos no se iban, más bien, de que los trabajadores de las fincas y haciendas no se iban a liberar más que a través de la recuperación de las tierras. Y que lo que había que hacer en Yucatán era devolverle a los mayas las tierras que les habían sido usurpadas, en este caso por una oligarquía hacendaria dedicada al monocultivo del Enequén. Una reforma agraria. La reforma agraria, la entrega de tierras en Morelos, que no expropia a los terratenientes, salvo de las tierras incultas. Eso es importante. No se trata de golpear a los dueños de las grandes fincas por golpearlos y para sentirse muy satisfechos porque acabamos con la oligarquía. Se trata de recuperar las tierras necesarias para que los campesinos pudieran cultivarlas. Y esto se hace sin una confrontación tan directa con los finqueros, porque había muchas tierras incultas por una historia que no les voy a contar. El precio del enequén se había caído, por aquí parece que también de vez en cuando se caen los precios de lo que se produce en Sinaloa, y cuando se caen los precios la situación es bastante complicada. En Yucatán, después de la Primera Guerra Mundial, se caen los precios del enequén y la situación es muy complicada para todos. Entonces se deja de sembrar enequén, quedan tierras desocupadas, dice Felipe Carrillo Puerto, van para los campesinos, tierra de libertad, y les entrega la tierra a las comunidades indígenas. Y ya, se resolvió el problema, reforma agraria, todos felices. ¿Y de qué vamos a vivir? Ya tenemos la tierra, pero de la tierra no se vive así nada más, además es tierra inculta, es tierra que no se ha sembrado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Una revolución agrícola. Y ahí sí les estoy planteando algo que no ocurre en todas partes del país. Una revolución agrícola. ¿Cómo revolución? No un cambio en la agricultura, una revolución agrícola, creo yo que la más clara y la única clara, me parece a mí, es la de Yucatán. Porque Felipe Carrillo Puerto dice, lo que necesitamos es, ¿qué creen? Soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, autosuficiencia alimentaria. No puede ser que en la península de Yucatán, en particular el estado de Yucatán, su maíz, su frijol, su carne de puerco, su leche, tenga que venir de Estados Unidos, si no es que de Argentina. Era una dependencia alimentaria del 80-90%. Lo que se producía en Yucatán era enequén, no se producía frijol, no se producía maíz, no se producía calabaza, no se producía nada que se pudiera comer. Había que importar la comida y exportar enequén. Dependencia completa alimentaria del 80-90%. Había que devolver la tierra y había que volver al maíz, volver a la milpa, volver a sembrar para comer. Porque además el campesino que no sembraba para comer y que vivía en un estado en donde no había una abundancia de alimentos, no había pues un mercado de alimentos, tenía que regresar a la hacienda y decirle al patrón, dame trabajo y dame de comer porque me muero de hambre. Es decir, si tú no produces tus propios alimentos, estás de rodillas frente al patrón que te alimenta. Y si tú, una entidad federativa, no produces tus propios alimentos, estás frente a Estados Unidos, que es el que te compra la fibra de enequén y el que te vende el maíz, es decir, dependencia alimentaria. Había que hacer no solo una revolución agraria, una revolución agrícola. Todavía a la fecha encuentro con muchos amigos que dicen, estaba loco Felipe Carrillo Puerto, ¿cómo se le ocurría promover la siembra de maíz, frijol, calabaza, etcétera, lo que se puede sembrar en la milpa maya, cuando el enequén era el producto comercial? En el enequén ganabas dinero con el maíz, ni siquiera te malalimentabas, media tonelada por hectárea, 1 tonelada por hectárea, si te iba bien, no tiene rendimientos el maíz. Y Felipe Carrillo Puerto explicaba, no se trata de competir en productividad, no se trata de competir en rendimientos, se trata de tener soberanía. Si tú no tienes soberanía, no tienes capacidad de negociar. Si los gringos nos dicen que no nos van a comprar el enequén, a menos que les compremos el maíz y el frijol, estamos fregados, tenemos que arrodillarnos frente a ellos. Soberanía alimentaria, reparto agrario y soberanía alimentaria, vuelta al maíz. Y logran en un par de años, en 3 años en realidad, una semi-autosuficiencia, cuando menos maíz, frijol, los alimentos básicos. Ya con eso, el pueblo maya es libre, el pueblo maya está dignificado. Pues no. Los mayas no estaban únicamente empobrecidos y esclavizados, no únicamente les habían quitado las tierras, sino estaban ofendidos y humillados por su condición étnica. Los mayas eran mayas, y la casta divina era una casta divina de los que se consideran a sí mismos criollos, gente descendiente de españoles. Eran blancos, eran altos y hablaban castellano, mientras que los mayas eran de baja estatura, eran morenos y hablaban la maya, la lengua maya.
Y esto era una relación de inferioridad. Y tú tenías que agacharte frente al patrón porque él era blanco y tú no. Tenías que agacharte frente al patrón porque él hablaba castilla y tú hablabas maya. Tenías que agacharte frente al patrón porque tú eras maya y él era de origen español. Y esta humillación la habían interiorizado los yucatecos. Esta humillación los llevaba a besarle la mano al patrón. ¿De qué servía que tú ya tuvieras tierras? ¿De qué servía que tú ya estuvieras sembrando maíz? ¿De qué servía que tú ya tuvieras un gobierno favorable si tú, de todas maneras, culturalmente hablando, te sentías inferior? Había que hacer una revolución cultural, había que reivindicar culturalmente a los mayas. Decirles, tu lengua maya es tan valiosa como el castellano y es la que tú hablas y es la que hablaban tus ancestros. Vamos a hablar en maya. Cuando Felipe Carrillo Puerto llega a la gubernatura del Estado, en la plaza, en la enorme plaza, es una gran plaza, la Plaza Central de Mérida, desde el Palacio de Gobierno toma la palabra, se dirige al pueblo que está celebrando que él es ahora el nuevo presidente de Yucatán y les habla en maya. Y él hace su discurso en maya y él hace su interlocución en maya, él se dirige a la gente en maya y la gente le dice Xpil, porque así le decían a Felipe en maya, o Sucum, que es hermano Felipe. Es una revolución en maya, es una revolución que promueve el maya como lengua oficial. Es una revolución que obliga a que los maestros que están enseñando a los niños sepan maya y enseñen el maya. Es una revolución que reivindica la cultura maya, empezando por lo que ahora para nosotros es muy evidente, ¿no? De Chichén Itzá. Bueno, sí, Chichén Itzá era un montón de piedras olvidadas. La gente no sabía lo que era eso, lo que representaba, lo que significaba. Felipe Carrillo Puerto descubre la pirámide porque se la llevan, un arriero lo conduce y le dice, mira, ve esto, ¿qué es esto? Pues esto es lo que hicieron los antiguos. Decirle al pueblo maya, oye, esto es lo que hicieron ustedes. Hace unos cientos de años esto es lo que hicieron ustedes. Era fundamental. Era fundamental publicar en maya, era fundamental dar a conocer el Popol Vuh, era fundamental reivindicar la identidad. Esta es una revolución cultural, una revolución agraria, una revolución agrícola y una revolución cultural. Y los mayas ya eran más libres, y los mayas ya tenían tierra, y los mayas ya producían alimentos, y las mayas, y las mujeres mayas, no, pues ellas bien, ¿no? Ya cuando hay una revolución las mujeres se van a liberar solitas. No, evidentemente no era así. La revolución en agraria, la revolución agrícola, la revolución cultural, no significaba una revolución del género, no significaba para nada introducir el feminismo en la revolución. Hubo que meter al feminismo en la revolución y eso no lo hizo Felipe Carrillo Puerto, que tenía muchas virtudes. Por ahí hay una carta, me acaban de enseñar, que está en la pared de una carta. Si ustedes se han fijado en ella, si no se han fijado, fíjense. Él estaba en la cárcel, había sido acusado, no había sido acusado, de hecho él se había defendido en defensa propia, había matado a un hombre y estaba en la cárcel por esto, y le escribe a su hija Dorita, debía tener 14, 15 años la chavita, y le dice, estudia, bueno, aprende a escribir bien, no tengas faltas de ortografía, a tu hermana le da pena porque tiene faltas de ortografía, dile que no me dé pena, aprende a escribir bien, copia de los libros, y estudia y trabaja, porque tú no estás destinada a ser la mujer de alguien, no estás destinada a ser la esposa de alguien. Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres siempre y cuando trabajes, y además trabaja, porque hay unos cabrones que no trabajan, viven bien a costa de los que trabajan, y tú tienes que ser de los que trabajan y defender la dignidad del trabajo. Ya quisiéramos tirar este rollo a nuestras hijas, quienes tengamos hijas. Ese era su feminismo. No era una muy buena relación la que tenía con su esposa, de la que se divorcia, pero este no es el tema. El tema es que no hace él una revolución feminista, la revolución feminista la hacen las mujeres, como debe de ser. Decirles ahora que a ver si los varones que tienen poder en este país le abren la cancha a las mujeres es absurdo cuando tenemos una ola verde, cuando tenemos movilizaciones de las mujeres en todo el país todo el rato. Y en Yucatán es lo mismo, son las mujeres de Yucatán y muy particularmente algunas de ellas, y una muy destacada, Elvia Carrillo Puerto. Yo hubiera podido empezar esta plática diciendo, había en Motul, a fines del siglo XIX, una familia, la familia Puerto, y una de las hijas mayores de la familia, que se llamaba Elvia, era una niña muy inquieta, muy activa, una niña que ya que llegó adolescente empezó a organizarse con otras mujeres de la comunidad, pudo estudiar y se volvió maestra y luego participó en actividades feministas y se volvió una ideóloga del feminismo y de una dirigente política que ocupó cargos públicos. Y esta mujer tan importante para el feminismo mexicano tenía un hermanito, se llamaba Felipe, que también hacía política. No se están entendiendo la ironía, podría haber empezado al revés.
hablando de Elvia, y luego decir que tenía un hermano que se llamaba Felipe. Ya llegamos al punto en el que hay que decir que Felipe tenía una hermanita por ahí que se llamaba Elvia. No es que Felipe es importante, pero también su hermana. Es que su hermana es tan importante como Felipe en otro ámbito. Y no es la una dependiendo del otro. Ella empezó a organizar mujeres en Motul antes que Felipe Carrillo Puerto organizara ligas en otros lugares. Ella se quedó en Yucatán. Ella se abrió paso en un congreso, el Congreso del Partido Socialista del Sureste, en el que había puros varones, a lo mejor 400 delegados, puros machines, bueno, no sé si machines, pero puros varones, y decir, bueno, ¿y qué las mujeres aquí no vamos a participar y no tenemos derecho a hablar? Y entran y participan y se toman en cuenta y dicen, ¿tenemos derechos políticos? Derechos políticos, sí, claro, ustedes deben saberlo. Aquí hay diputadas, hay diputados, aquí hay personas con cargos públicos de diferentes sexos. En ese momento no era posible. La Constitución no establecía el derecho a votar y ser votado más que como varones. No prohibía que votaran las mujeres, no prohibía que las mujeres fueran votadas, pero no lo establecía expresamente. Y por lo tanto las mujeres no podían ocupar cargos públicos de elección. Bueno, las mujeres exigían sus derechos políticos en Yucatán y en casi todo el país. En Yucatán lo logran. Si la Constitución no lo prohíbe, vamos a votar. Si la Constitución no prohíbe, vamos a ocupar cargos. Esto en los años 17, 18, 19, son 40 años antes de que se decretara, se estableciera legalmente el derecho de las mujeres a ser votado en los años 50 con Ruiz Cortines. No sé si me explico. En Yucatán las mujeres estaban adquiriendo derechos políticos desde mucho antes. Y diríamos, pues ya no, si ya puede ser diputada, si ya puede ser presidenta o gobernadora, pues ya la hiciste. Pues no, ¿y mi cuerpo qué? O sea, puedo tener derechos políticos, pero no tengo derechos sexuales y reproductivos, para usar una fórmula hoy muy habitual. ¿Quién es el dueño del cuerpo de la mujer? El marido de la mujer, ¿no? O los hijos de la mujer en todo caso. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, su cuerpo está al servicio del marido y su cuerpo está al servicio de la maternidad y al servicio de sus hijos. Es inadmisible hoy, en ese momento, hace 100 años, era también inadmisible. ¿Quiénes son los dueños de los cuerpos de las yucatecas? Las yucatecas. Hay que reivindicar hecho. Hay que reivindicar el derecho a embarazarse o no embarazarse, hay que reivindicar el derecho a tener los hijos que una quiera tener, hay que reivindicar el derecho de no acostarse con tu marido si no se te da la gana porque es tu marido nada más, es una relación de iguales. Reivindicar, y esto era un escándalo, espero que aquí no se escandalicen, a que la mujer tiene derecho al placer igual que el varón. Decir eso era así, de verdad, el escándalo de hace 100 años en Yucatán. Pero esto es lo que planteaban las feministas yucatecas, una revolución que tenía que ver con el género, derecho al divorcio. Decían los yucatecos, si el amor es un contrato, vale madres. Si el amor es algo que está en un papel y que te obliga, no queremos el amor. El amor debe ser libre, y si no es libre, no es amor. Por lo tanto, la gente se casa si quiere y luego se divorcia si dejó de querer. Y si uno ya no quiere seguir casado, pues se divorcia, y si el otro no quiere, pues se divorcia. No tienen que ponerse de acuerdo, ir con un abogado. Y el divorcio tiene que ser barato para que la gente pueda divorciarse si ya no quieren seguir juntos. Suena muy bonito, sonaba muy bonito, era muy libertario. Lo hicieron, abarataron el divorcio y cualquiera podía divorciarse. ¿Y qué creen que pasó? No les doy malas ideas, pero pues se divorciaron los señores y dejaron a las mujeres con los hijos, ¿no? Típico. O sea, de por sí las dejaban con los hijos, pero ahora ya sin papel de por medio, ya no tengo obligación, ya nos divorciamos, vieja, tú te quedas con los chamacos. Me imagino que el papá de Felipe Carrillo Puerto y de Elvia le hubiera dejado sus 14 hijos a su señora, ¿no? No sé si me explico. Se dan cuenta de que es un problema cultural, de que no es un problema de una ley de divorcio, es un problema cultural, de que hay que defender a los niños, que son los que quedan desprotegidos. Intentan, pues, avanzar en una revolución feminista que no es fácil hoy en día y que ellos lo están haciendo hace un siglo. Ellas lo están haciendo hace un siglo. ¿Y quiénes más están fregados y ofendidos y humillados en el sistema? Los mayas, por ser mayas, los trabajadores de las fincas, por ser trabajadores de las fincas, las mujeres, por ser todo eso y además ser mujeres. ¿Y quién más? Aquí no veo muchos, porque pues, no los traen a los eventos. Pero ¿y los niños y las niñas? Y los niños y las niñas que están esclavizados en unas banquitas ahí obligados a escuchar a una persona que les dice cosas y ellos que tienen que atender y reverenciar. Las escuelas son prisiones, decía Felipe Carrillo Puerto.
Las escuelas son cárceles para los niños, decía Felipe Carrillo Puerto. Ahí vienen a ser entrenados, ahí vienen a ser formateados, ahí vienen a ser sometidos, educados en la disciplina. Ahí no vienen a ser incentivados, no vienen a ser motivados, no vienen a ser estimulados. Hoy hablamos en México de una nueva escuela mexicana, de una reforma educativa que sea una revolución educativa. Vamos a ver en qué termina. Pero la idea es liberar a los niños de una visión esclavizante de lo que es la educación. Es decir, que tú vas a la escuela a que te motiven, a que te estimulen, a que te diviertan, a que aprendas a hacer cosas. Por ejemplo, y es algo bien interesante, está en la nueva escuela mexicana, quizás no todos le prestamos atención. ¿En qué orden vas a aprender los conceptos? ¿Cuál es el orden de los conocimientos? Y uno dice, pues a mí me enseñaron que es el orden de los conocimientos de la ciencia. Vas de un concepto a otro porque así es como están desarrollados conceptualmente, lógicamente. Pero así no es la vida. La vida es resolver problemas. Entonces tú te enfrentas a un problema y ves qué conceptos te ayudan a resolver ese problema. Bueno, así te vas a acercar a los conceptos. Si tienes un problema de que pues hay una plaga en la siembra que tú tienes en la huerta de tu casa y tu mamá está desesperada porque los jitomates le salen manchados, pues lo que tú tienes que buscar es cuál es el origen de esa plaga, a qué se debe la plaga, que no tiene suficiente humedad, y si tuviera más humedad no tendría la plaga, no, se debe a otra cosa, cómo se combate, qué es un parásito, es decir, aprender resolviendo problemas. Y entonces las escuelas son talleres, y entonces las escuelas son granjas, y entonces las escuelas son laboratorios, y los niños están más libres en las escuelas. Es una revolución educativa inspirada, hay que decirlo, en un pedagogo muy avanzado, Ferrer y Guardia, catalán, español, anarquista. O sea, la escuela, la nueva escuela yucateca, la escuela racionalista, la escuela moderna, era una escuela de inspiración anarquista. Ya dijimos que nos falta. Tres cosas más. Uno, lo que hay que hacer es petrolizar la actividad industrial yucateca. Hay que meter el petróleo, hay que utilizar el petróleo y los derivados del petróleo en la combustión de las desfibradoras de Nequén. Ustedes me van a decir, ahora sí la regó Felipe, no, o sea, podemos estar con Felipe Carrillo Puerto en todo, pero no en estimular la extracción, transformación y utilización del petróleo, que es un enorme contaminante. Siempre y cuando no supieran, y se los voy a decir, cómo se alimentaban las desfibradoras en Yucatán, cuál era el energético de las desfibradoras, y era la madera. Entonces teníamos una agroindustria que utilizaba madera como fuente de energía, como combustible, en una entidad federativa, particularmente Yucatán, en realidad toda la península, pero mucho más Yucatán, en donde si algo no abunda son los bosques. En un lugar con muy pocos bosques y muy poca madera, se utilizaba la poca madera que había para el combustible de las desfibradoras. Si tú querías exportar fibra, necesitas procesarla. Si quieres procesar, necesitas energía. Y la energía que tienes a la mano es la madera y te estás acabando los bosques. No había mayor ecocidio que la utilización masiva de la madera para la transformación del Nequén. Entonces había que utilizar un energético menos contaminante y más barato. Y ese energético era finalmente el petróleo. Se empezó a buscar petróleo, por el lado de Campeche había chapopoteras, también en Yucatán, pero una revolución energética, ahorita decimos es una regresiva, no es regresiva, frente a estar quemando madera, finalmente quemar un combustible de ese origen es progresivo. ¿Quién más? El Tren Maya, no el Tren Maya. Es decir, la península de Yucatán era una de las zonas con más desarrollo de trenes, porque el movimiento de la fibra del Nequén requería carga pesada que había que mover en un lugar donde además es básicamente plano, es una llanura, Yucatán, si ustedes han estado por ahí, de modo que es muy fácil tender vías de unos pequeños trenes de cabil, 50 centímetros entre riel y riel, en donde llevaban grandes cantidades de nequén. Había una red ferroviaria importante, pero se habían dejado caer los trenes, y Felipe Carrillo Puerto decía, nosotros tenemos una gran cultura, tenemos unas pirámides, tenemos Uxmal, tenemos Chichén, y la gente no puede llegar porque hay que viajar a caballo durante un día entero para poder llegar. Necesitamos
la comunicación, y esta comunicación eran trenes y carreteras, en ese momento carreteras, porque los automóviles empezaban a proliferar, es decir, vías de comunicación para mover la producción, vías de comunicación para mover a la ciudadanía y también, por qué no decirlo, vías de comunicación para mover al turismo, porque ¿qué actividad tenemos en Yucatán? El Enequén, ¿y qué más? Pues el Enequén, ¿y qué más? Pues el Enequén. Bueno, vamos a traer turismo también a Yucatán, ¿no? Y si eso creen ustedes que es una idea como el Tren Maya, sí, se parece, es una idea parecida al Tren Maya. Y termino, no, me faltó algo muy importante. Felipe Carrillo Puerto había estado 2 veces en la cárcel. Una primera vez 4 o 5 meses por libelo, porque supuestamente publicó en su periódico acusaciones infundadas, y después por el crimen en defensa propia. Conocía lo que era una cárcel, conocía lo que era la cárcel de Mérida, la cárcel, el penal Benito Juárez. Y cuando fue gobernador dijo hay que revolucionar las cárceles. Estamos produciendo delincuentes, no estamos regenerando a la gente, no estamos ayudando a la gente a que se corrija, estamos provocando una mayor intensificación de la delincuencia. Necesitamos hacer de las cárceles otra cosa. Para empezar, los presos tienen nombre, no número. Los presos son personas con un nombre, no con un número. Los presos pueden vestir como se les dé la gana, finalmente, ahí están adentro, no tienen que vestir con un uniforme, todos parejitos y con un número. Los presos no tienen que estar encerrados en una celda, los presos pueden moverse dentro del penal, los presos pueden trabajar y ganar dinero, los presos pueden tener actividades culturales, los presos pueden tener visita familiar, pueden tener incluso la visita íntima, todo que ahora nos parece que debiera haber en todas las cárceles del país. Tratan de imponerlo. Hay que poner escuelas dentro de las cárceles, hay que poner actividades culturales, hay que poner un pequeño teatro dentro de la cárcel, hay que hacer que estar en la prisión por un delito sea algo que te regenere y no algo que te hunda todavía más. Él había estado en la cárcel casi 2 años y sabía que decía, paradójicamente, porque no me va a dar tiempo de contarlo al final, en uno de esos salones de clase, las bancas de un salón de clase, que él había establecido dentro del penal Benito Juárez, en Mérida, es que él fue juzgado con otros 12 compañeros y de ahí salieron al paredón. O sea, Felipe Carrillo Puerto fue condenado a muerte en un salón dentro del penal de la escuela que él había creado dentro de esa prisión. Y la última cuestión que me importa destacar, porque es poquito extraña, es la revolución en los medios masivos de comunicación. Hoy estamos acostumbrados a eso. No decimos, sí, claro, la comunicación debe ser pues, en redes sociales y hoy. Pero en ese momento la comunicación era en papeles impresos, no era verbal, porque la gente no sabía leer y escribir. La enorme mayoría de los mayas no sabían leer y escribir. Y en el mejor de los casos, pues el material impreso. Y se hace una labor de difusión, periódicos, revistas, algunas de ellas en maya. Pero había que llegar a los medios, a medios de comunicación más avanzados. Y hoy estaríamos pensando en las redes sociales, pero él tenía que pensar en lo que había, y lo que había era el cine. Ya había gente que hacía cine, que filmaba, que había hecho pequeñas películas. Ya Alvarado había utilizado el cine para difundir su mensaje, y Felipe Carrillo Puerto crea una pequeña compañía para producir material fílmico que pudiera reproducir con imágenes lo que se estaba haciendo en Yucatán. Y la otra revolución que no lo tocó, iba yo a decir que no le tocó verla, en realidad no le tocó oírla, es la radio. Hoy para nosotros son redes sociales, en ese momento era la radio, la gran revolución era la radio. Su hijo, que le gustaban esas cosas, un hijo mayor, le dice, no, pues es que tú puedes lanzar un mensaje por la radio y te oyen en donde tengan un receptor, en todo Yucatán, hombre, en toda la península, y puedes llegar hasta, cuando menos, hasta Nueva Orleans y hasta Cuba. Así nada más, sí. No, pues hay que poner radio. ¿Por qué? Pues porque en las salas, en los lugares de reunión de las ligas, eran la organización de base del Partido Socialista del Sureste, se hacían reuniones, conferencias, pláticas, obras de teatro, música, y eso llegaba a los que estaban ahí, y él quería que llegara a todos. Bueno, vamos a tener un método para transmitir a todas las ligas del estado de Yucatán una conferencia que está ocurriendo en Mérida. Era una revolución. Cuando él va a Estados Unidos, por razones que no les voy a contar, sería otra larga historia, una de las cosas que busca en Nueva York es aparatos de equipos de radiodifusión. Queremos un equipo de radiodifusión.
trae un equipo de radiodifusión, instala un equipo de radiodifusión en Mérida, construye una torre para la radiodifusión, compra receptores para las ligas para que recibieran el mensaje y no le da tiempo para escuchar por primera vez la radio del Partido Socialista del Sureste porque lo fusilan el 1 de enero de 1924, 100 años de los días que están corriendo hoy. Este es Felipe Carrillo Puerto, esta es parte de la historia de Felipe Carrillo Puerto y esta es la razón por la cual creo yo, hoy, este año que corre, es el año de Felipe Carrillo Puerto. Muy merecido, ojalá que Felipe Carrillo Puerto, no él como persona, no se trata del culto al héroe, sino que él como obra, como trayectoria, como visión, como inspiración, nos sirva a todos los mexicanos y mexicanos en una nueva época, como él, estamos construyendo una nueva época. Yo por ahí tengo escrito, con Salvador Alvarado tuvimos la primera gran transformación en Yucatán, con Felipe Carrillo Puerto la segunda gran transformación en Yucatán. En eso estamos, en grandes transformaciones, y Felipe Carrillo Puerto es inspirador, como lo es Buelna, porque si no, no me van a dejar salir de acá, de Sinaloa. Pues muchas gracias, y si hay tiempo y disposición para ello, pudiéramos dialogar. Agradecemos los valiosos pasajes y conceptos vertidos por el doctor Armando Bartra. A continuación, abrimos al público que nos escucha una sesión de preguntas y respuestas, solicitándoles que levanten la mano para que de manera oportuna una de nuestras compañeras le puedan brindar el micrófono. Bueno, una pregunta sencilla pero que inquieta. Se dice que Felipe Carrillo Puerto tenía ideas socialistas. Sabemos que hubo intercambio epistolar con el gran jefe de la revolución bolchevique, Lenin. Mi pregunta es ¿cómo llegaron las ideas? Hace poquito leía a Antonio Gramsci y dice que las ideas marxistas le llegaron por accidente. Un hermano de él se metió a la lucha sindical en Italia y empezó a recibir propaganda marxista. En el caso de Carrillo Puerto, estamos hablando de principios del siglo XX. Aquí el marxismo en México llegó un poco tarde. Mi pregunta es ¿cómo llegaron las ideas socialistas y si ese socialismo era marxista o era una vertiente del socialismo? Gracias. En lugar de que se acumulen, voy respondiendo muy rápidamente. Eran ideas socialistas en el sentido en el que el socialismo era una visión de una sociedad alternativa más justa, más equitativa, en donde los pobres hubieran posibilidad de salir de la extrema pobreza y se redujera la explotación. No era el socialismo ortodoxo, doctrinario de un lector de Carlos Marx. Felipe Carrillo Puerto había tenido, como todos los jóvenes progresistas de esa época, o más bien inquietos de esa época, lecturas que llegaban sobre todo de Cuba, por cierto, llegaban más bien de Cuba y de España, a través de Cuba, que del centro de México. Pero había leído, entre otros, por ejemplo, la publicación de Los Magonistas, de Ricardo Flores Magón y su grupo, que se publicaba en Estados Unidos, Regeneración. Era un hombre, pues, de lecturas, era una persona que había estudiado solo la primaria y que, sin embargo, toda su vida fue un gran lector. En la carta que ustedes vieron por ahí, a Dorita, a su hija, le dice, lee, y le da recomendaciones de qué libros debe leer. La lectura era su fuente de inspiración. Y en ese momento el socialismo era un término no tan riguroso, tan doctrinario como hoy, sino mucho más genérico. Salvador Alvarado, que no era socialista en principio, sino que sería, digamos, un promotor de un capitalismo con rostro humano, le había puesto socialista a su partido. No había problema en llamar socialista a un partido que de socialista marxista tenía muy poco. Y Felipe Carrillo Puerto retoma el tema del socialismo. Y Felipe Carrillo Puerto, cuando... Hay un tema que es interesante. Decía yo que la revolución en Yucatán es extemporánea, es fuera de tiempo. La revolución mexicana transcurre del 10 al 17, la revolución rusa es del 17. O sea, la revolución mexicana transcurre en ausencia de una revolución en Rusia.
La revolución en Yucatán transcurre con una revolución rusa ya en curso. Y entonces Felipe Carrillo Puerto no solo conoce lo que está pasando en Rusia, no solo sabe quién es Lenin, sino que le escribe a Lenin y dice: el pueblo ruso está padeciendo hambre por la guerra, está padeciendo hambre por la sequía, está padeciendo hambre por la revolución, vamos a enviar alimentos al pueblo ruso. O sea, él tiene sensibilidad frente a una revolución socialista que está ocurriendo del otro lado del océano. Esto no quiere decir, y dicen, nosotros vamos a hacer lo mismo, esto no quiere decir que van a hacer lo mismo. Hay una parte de los resolutivos del Congreso del Partido Socialista del Sureste, no el de Motul, sino el de Izamal, si no recuerdo mal, ahí lo podrán ver ustedes si revisan documentos, en donde se habla de la finalidad comunista en lo agrario, la finalidad comunista en lo industrial, la finalidad comunista en lo comercial, y se tiene un rollo muy ortodoxo, cosa que no aplicaron. Ese rollo muy ortodoxo viene de un marxista que estaba vinculado con ellos. Diríamos hoy, rollo, es palabrería. En realidad, ellos lo que buscaban era soluciones a los problemas concretos de Yucatán por una vía justiciera, por una vía democrática, por una vía libertaria. Ellos no creían que la propiedad privada de la tierra y el latifundio fuera la solución, sabían que no, que había que devolverle la tierra a los campesinos. Y termino con esto la observación. Ellos dicen, hay que hacer lo que Lenin, pero Lenin en ese momento estaba reprimiendo a los campesinos. Para los que sean marxistas, por acá a lo mejor estoy siendo demasiado heterodoxo, pero la Revolución Rusa finalmente acaba por un proceso de descampesinización bastante violenta que prolonga Stalin. O sea, la Revolución Rusa no es la revolución de los campesinos, es la revolución de los obreros con la alianza campesina, y en cuanto los obreros pueden, la dictadura revolucionaria de los obreros aniquilan a los campesinos. En cambio, aquí la revolución es una revolución de los campesinos. Entonces es un socialismo sui generis, y él puede decir vamos a hacer lo que Lenin, pero en realidad estaba haciendo todo lo contrario. La alianza fuerte del Partido Socialista del Sureste era con los campesinos, en este caso jornaleros, y no con los obreros. Los obreros eran la base social más bien de Alvarado. Estoy entrando en disquisiciones. Lo que quiero decir es que cuando en México en esa época alguien decía socialismo, no estaba hablando de ortodoxia, no estaba hablando de Lenin, no estaba hablando de Marx, estaba hablando de ideas de justicia social. Se apoyan en un anarquista para su revolución educativa, se apoyan en una feminista estadounidense, Margaret Sanger, para su revolución feminista. No tienen por qué apoyarse necesariamente en Carlos Marx. Y no estoy hablando mal de Marx, estoy diciendo que la revolución en Yucatán no es una revolución derivada del marxismo, eso sí es para mí evidente. Sí. ¿Alguien más que quisiera tener una participación? Buenas tardes. La pregunta es, ¿cómo se puede vincular las ideas expuestas, parte de una historia muy interesante, a este momento? Porque el momento es el que determina mi vida y la vida de todos los que estamos en esta convocatoria. Entonces, es muy importante que los teóricos como usted, en algún momento, aparte de esta historia que ya contó, porque ahorita la disputa está, quiero yo, me muero, la disputa está por el poder. Y ojalá que no se vuelva cruenta, porque nos vamos a ver malitos. Entonces, la petición, sin querer forzar, su respuesta sería: ¿qué tanto podemos rescatar de la propuesta histórica y meterla al movimiento social de estos días, que demanda muchas ideas, y estar adelante? Porque los que están ahorita del polo opuesto no están solos, y todos los días están sacando mañosadas y están atacando, y el nivel teórico de nuestro pueblo no es todavía el necesario como para decir no me engaño. Entonces, sin querer forzar, a ver si puede dar algunas luces para ver cómo orientamos al menos mi pensamiento. Gracias. Sí, muy rápidamente, y creo que la pregunta es muy oportuna. Uno no se asoma a la historia para cultivarse, uno se asoma a la historia para poder entender su presente y planear el porvenir, sino para qué sirve la historia.
Y en este caso creo yo que tiene una clara utilidad para inspirarnos en el presente. No hay recetas, no vamos a copiarle cosas a Felipe Carrillo Puerto, a la revolución en Yucatán. Pero lo primero que yo quisiera destacar es una diferencia fundamental, digamos, entre Felipe Carrillo Puerto y, digamos, Flores Magón en el extremo, Zapata o Villa. Y es que Felipe Carrillo Puerto tiene una etapa, en verdad son 3 años, porque hay un año anterior, que no es su gobierno, pero sí es Bersunza, que es un compañero también del partido, que es una etapa constructiva. Esta idea de que primero se hace una revolución, se cambia el régimen político y luego se empieza a construir, y la construcción es post-revolución, o sea que lo que ocurre después de 1917 ya no es revolución, no es el caso de Yucatán. Felipe Carrillo Puerto es un revolucionario no solo por lo que hace desde la oposición, no solo lo que hace desde la resistencia, no solo lo que hace en la lucha perseguido y acosado, sino por lo que hace desde el gobierno. O sea, las revoluciones y los cambios se hacen desde abajo, pero también desde arriba. Y ese es el mensaje de Felipe Carrillo Puerto. Emiliano Zapata, aunque hay una etapa en la llamada Comuna de Morelos, en que hay un proceso de reconstrucción del Estado de Morelos, no es una transformación del Estado, es una revolución para derrocar a la oligarquía y gobernar. Pero Felipe Carrillo Puerto hace la revolución gobernando. Creo que esto es una buena lección. La revolución no se hace únicamente desde la oposición, se hace también desde el poder, no se hace solo desde abajo, se hace también desde arriba. ¿Por qué Felipe Carrillo Puerto puede hacer una revolución tan radical como yo les platiqué desde arriba? Porque tiene poder abajo, porque tiene las ligas de resistencia con 50,000 agremiados, porque tiene un partido socialista, porque tiene a la gente movilizada, porque tiene poder abajo, puede ejercer poder arriba, pero si no hace las transformaciones arriba, eso no sucede. Si arriba no se hace la reforma agraria, las tomas de tierra no son en sí mismas una reforma agraria. Si no se promueve desde arriba la vuelta al maíz, la gente sola y por sí misma no va a ser capaz de hacer una revolución agrícola. Si tú no les dices a los machines yucatecos y a los matrimonios convencionales que las mujeres tienen derechos, no va a haber una revolución feminista en Yucatán. Es decir, necesitas hacer la revolución también desde el poder. Y es un buen ejemplo, primero. Segundo, yo tengo 82 años, ya voy para 83, y durante 65 años de mi vida, si no es que más, mi héroe, mi inspiración política es Ricardo Flores Magón. Piénsenlo un poquito. Ricardo Flores Magón. Un hombre que se pasó toda su vida, prácticamente toda su vida activa, en el exilio, que nunca pudo participar directamente en la Revolución Mexicana en su época heroica. Un hombre que fue perseguido y encarcelado y que pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. Un hombre que trató en varias ocasiones de hacer una revolución en 1906 y fue fracasado. Que lo intentó de nuevo en 1908 y volvió a fracasar. Que lo intentó en 1911 y salió por piernas. Un hombre que organizó un partido, pero el partido se le fue de las manos y fue un militante de ese partido, pero no él, Francisco I. Madero, el que hizo la revolución. Y el hombre nunca cedió en sus principios, y el hombre nunca se doblegó, y el hombre murió en la cárcel. Ese era mi héroe. Porque yo era, no vayan a aplaudir, porque yo era un hombre en la oposición, yo era un hombre en la resistencia, yo era un hombre en el no, como Ricardo Flores Magón. Hoy mi protagonista predilecto es Felipe Carrillo Puerto, porque Felipe Carrillo Puerto logró una buena parte de sus objetivos, logró el gobierno del Estado, hizo una reforma agraria, hizo una reforma agrícola, hizo una reforma política, hizo una reforma feminista, porque Felipe Carrillo Puerto es un hombre que vio materializar sus ideas y no simplemente un ideólogo que murió diciendo yo nunca me doblé, yo nunca cedí, yo nunca, pero que estoy en las cárceles pelando papas. ¿Sí me explico? Son héroes diferentes. ¿Y eso por qué? Porque yo estoy vivo después del 2018. Antes del 2018, pues yo decía, voy a morir pensando que yo nunca me doblé como Ricardo Flores Magón. Después del 2018 yo puedo decir, pues yo seré alguien que después de muchos años de resistencia puede haber pasado una etapa de resistencia y construcción, cosa que durante 65 años pensé que no me iba a tocar verlo. Y se los digo de manera muy sencilla. No sé si para terminar, el día en que supimos, la tarde-noche en que supimos
que el proyecto en el que algunos habíamos puesto nuestras esperanzas, el de la Cuarta Transformación y la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, había triunfado, que teníamos el 53% de los votos, 30 millones de mexicanas y mexicanos. Los que pudimos nos fuimos al centro de la ciudad, porque vivimos en la Ciudad de México, y nos fuimos hacia el Zócalo a escuchar el que ahora ya habría sido el candidato electo. Iba yo caminando por las calles de Madero, peatonal, y otra persona de mi edad, también de barba, también canoso, también calvo, también viejo. Nos vimos de lejos, nos reconocimos, nos fuimos acercando. Cuando nos acercamos, nos abrazamos, nos dimos cuenta uno y otro de que estábamos llorando y dijimos, nos tocó verlo, hermano. Y agradezco a la historia de este país que me tocó verlo y que me tocó pasar de ser un magonista, un hombre que dice, pues a mí me va a atrapar, voy a acabar mi vida en la cárcel pelando papas, pero no me voy a doblar, a ser alguien como Felipe Carrillo Puerto, que logró la materialización de una buena parte de sus ideas, cuando menos por unos cuantos años. Gracias. Una más. Aprovechando pues la enorme experiencia que tiene el doctor Armando Bartra en el estudio, la observación de lo que es la sociedad del campesinado en México, en esta tierra donde la agricultura es el eje central de la economía y un eje central de la sociedad, y considerando que en la revolución de 1910 la premisa fundamental era tierra y libertad, que incluso era el grito de guerra de los zapatistas y que ahorita aprendí que es una idea que fue tomada de Flores Magón. ¿Cuál sería en la realidad actual del campesinado mexicano sinaloense esa premisa que hoy tendría que estarse cantando en el sector agrícola? Tengo que cuidar lo que diga porque estoy en Sinaloa, pero voy a decir lo que pienso. La Revolución Mexicana es la revolución campesina, es una revolución agraria, es una revolución campesina. Tierra y libertad sería el emblema, aunque en realidad Zapata lo tomó de los magonistas. Sin embargo, no es solo Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es el campesinado de Morelos, es un campesinado náhuatl, es un campesinado comunitario. Pero la otra revolución es la revolución de Villa. La revolución no es solo la revolución de Mesoamérica, la revolución es también la revolución de Aridoamérica. Y la base de Villa no eran campesinos comuneros náhuatl como las de Zapata. En todo caso, si eran agricultores, eran más bien rancheros. Si había que hacer una reforma agraria, era una reforma agraria que le reconociera la pequeña propiedad, auténtica pequeña propiedad, aquel que la va a trabajar con sus propias manos, no necesariamente la comunidad agraria que no existía o que no era tan importante. Estoy hablando de Chihuahua. Digo, puedes decir que sí, los tarahumaras, pero no la mayor parte. Es decir, la revolución agraria no es una revolución de campesino comunero típico del sureste mexicano o del centro. Es una revolución campesina en la que participan diferentes tipos de campesinos. Una revolución indígena, una revolución que reivindica los pueblos originarios. Pues sí, sí. Y sin embargo, la base social del villismo y su capacidad combativa y su habilidad con las armas provenía de que eran herederos de la lucha contra los apaches. ¿Sí o no? Es decir, hay que ver que este país es diverso y que Sudamérica, o sea, la parte sur de México, Mesoamérica y la parte norte son diferentes. Y que los campesinos son diferentes en uno y otro lugar. Y que la trayectoria es diferente en uno y otro lugar. Y que, por lo tanto, la reforma agraria tiene que ser distinta en uno y otro lugar. Y las políticas públicas tienen que ser diferentes para una y otra región. Y entonces tenemos una región en donde quizás lo que predominan son los campesinos comerciales, pero por ejemplo de café, de cacao, de caña, y de producción de milpa para el autoconsumo principalmente, no son muy excedentarios en el sur y en el sureste del país. Y en cambio, la producción excedentaria de maíz, de frijol, de granos en general, que es más bien hacia Aridoamérica, en la zona del occidente y en la zona del noroeste, y bueno, aquí en Sinaloa la producción de maíz blanco, que es el que nos da tortillas. Las tortillas que comemos vienen de acá.
y no las produce el campesino de 1 hectárea o 1 hectárea y media que siembra con coa. Entonces hay que pensar en esta diversidad y hay que hacer políticas para esta diversidad. Y si no hacemos políticas para esta diversidad y tratamos de homogeneizar y pensar que todo se resuelve, digamos, perdón que lo voy a decir, me van a pegar porque ahora regreso a México, con Sembrando Vida. Sembrando Vida funciona muy bien en las zonas del sureste, en donde hay un campesino que puede crear un patrimonio con huerta, con milpa, etcétera, y funciona quizás bien en algunas regiones, en la zona tarahumara y demás, pero no te funciona para los agricultores de riego de Chihuahua que tienen que bombear para poder cultivar, o para los de riego rodado de Sonora, de Sinaloa. Es otro modelo. Entonces creo que hay que pensar en las políticas públicas con dos modelos diferentes. Y pienso también, y esto es una formulación nada más, es una idea, que no puedes lograr al mismo tiempo y con las mismas políticas el combate a la pobreza campesina e indígena y la autosuficiencia alimentaria, que son dos vertientes diferentes. Sí me explico. O sea, ha habido programas para combatir la pobreza rural, me consta, los he visto, pero no ha habido programas para fomentar la autosuficiencia en granos básicos. Y me consta, lo he visto y ustedes lo están padeciendo, y este año próximo vamos a tener una situación todavía más grave porque la sequía está acabando con los cultivos de frijol, etc. Entonces sí hay que pensar que la Revolución Mexicana fue diversa, no fue igual la de Chihuahua, Durango, etcétera, que la del centro de México, que la del sureste. Los campesinos no son iguales en todas partes y los objetivos, lo que le pedimos a nuestra agricultura, es distinto en un caso o en otro. Y no estoy hablando de granos. Estamos en Sinaloa y aquí producen el maíz de la tortilla que nos comemos, pero también diría yo que somos uno de los 10 mayores agroexportadores del mundo. Y la agroexportación no es mi ideal. La agroexportación trabaja sobre la base de la contaminación de los suelos, del agotamiento de la fertilidad, del uso de agroquímicos, y sobre la base de la sobreexplotación de los trabajadores y de los jornaleros agrícolas. Es una maldición y sin embargo genera divisas y genera empleo. ¿Cuáles son nuestras políticas para con la agroexportación? No podemos decir no queremos agroexportación, igual que Felipe Carrillo Puerto no puede decir yo no quiero Nequén. El Enequén ha sido una maldición, que se acabe el Enequén. No, Felipe Carrillo Puerto decía, ténganse cuidado, el Enequén genera divisas y empleo, vamos a conservar el Enequén, pero vamos a cambiar el modelo. Emiliano Zapata decía, la caña de azúcar nos ha esclavizado, pero el azúcar que vendemos genera ingresos y los ingenios generan empleo, vamos a preservarlo como fábricas nacionales. Bueno, ¿qué hacemos con nuestra agroexportación? Que es en este momento extremadamente lesiva en términos del medio ambiente y extremadamente lesiva en términos de la relación social. Estoy poniéndome realista, quiero decir, tenemos una agricultura agroexportadora, somos el 9º país agroexportador del mundo, caramba. Si renunciamos a la agroexportación, nuestra balanza comercial se va a sentir deteriorada, sobre todo porque estamos importando maíz, frijol, trigo, y si además de eso dejamos de exportar hortalizas, pues entonces la balanza comercial, ya se imaginan cómo se va a poner. Entonces necesitamos seguir manteniendo la agroexportación, necesitamos producir en donde la producción es comercial y excedentaria, los granos básicos que necesitamos seguir fomentando la producción de autoabasto y de abasto regional en las regiones que así es, necesitamos políticas diversificadas. Había que empezar por algún lado, claro que había que empezar por algún lado. O sea, Felipe Carrillo Puerto no podía haber dicho, ahora que yo gobierno, vamos a impulsar la producción de Nequén. No. Ahora que yo gobierno, vamos a entregar tierras y vamos a apoyar a los campesinos. Y Zapata, una vez que llegó al poder en la práctica, en términos militares en Morelos, dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a devolver las tierras a los campesinos y siembren maíz. Y a los 3 meses dijo, oigan, y siembren caña. Porque si no siembran caña de puro maíz, pues nos vamos a morir de hambre como entidad federativa porque no tenemos divisas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, yo lo que propongo es un debate en todo el país en términos de cuáles son las alternativas para el campo mexicano que todavía no se han impulsado con suficiente fuerza y que son necesarias. Caminar con todas nuestras piernas y no solo con una o dos de ellas sería lo ideal. No sé si era la última. Muchas gracias. Gracias por compartir este diálogo. Es de suma valía para nosotros, pero es necesario continuar, por eso cerramos esta etapa de preguntas y respuestas. Como muestra de agradecimiento por los valiosos eventos de esta mañana
Permítanme darle lectura en un primer momento al reconocimiento que por parte del diputado Feliciano Castro Melendres será entregado al doctor Armando Bartra Vergés. Dice así: el Congreso del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento al doctor Armando Bartra Vergés en emérito a su participación como expositor en la conferencia sobre Felipe Carrillo Puerto. Palacio Legislativo, a 2 de febrero del 2024. Firma diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política, y el diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la mesa directiva. De igual forma, el diputado nos hará el favor de entregar el reconocimiento Bien, para que nos dirija entonces un mensaje de clausura, le cedemos el uso de la voz. 4 puntos. Primero, muchas gracias por asistir a esta conferencia, por compartir este espacio. Segundo, expresar nuestro reconocimiento a Armando Bartra por compartirnos estas sugerentes reflexiones. Tercero, después de escuchar esta conferencia, pues más o menos debe quedarnos claro por qué es un acierto del gobierno de López Obrador declarar 2024 año de Felipe Carrillo Puerto. Y cuarto, Felipe Carrillo Puerto, las transformaciones, las revoluciones de que nos hablara ahorita Armando Bartra, ejercidas desde el gobierno y soportadas por el pueblo organizado, resulta sugerente para enfrentar las circunstancias actuales de este país, de Sinaloa, y colocarnos en los procesos de transformación a partir de la izquierda. Y en esta misma ruta, decirles que Armando Bartra tiene publicado un libro, justamente ahí lo tiene. Ustedes pueden buscarlo, resulta muy interesante su lectura. Muchas gracias por compartir este espacio con Armando Bartra. Le vamos a robar nada más un poquito de su tiempo para entregar un segundo reconocimiento, que lo hará el diputado Ricardo Madrid. El reconocimiento dice así: el Congreso del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento al ciudadano Agripina Costa Martín por su valiosa colaboración con el préstamo de documentos históricos para su exhibición en el corredor cultural de este Congreso, Forjadores de Patria desde las regiones. Ahora, después de las sugerentes ideas, podemos irnos con ideas para reflexionar nuestra realidad. La conferencia ha terminado. Muchas gracias.